El romance de la ambición, Cleopatra y César. A pesar de la diferencia de edad, el encuentro entre Julio César y Cleopatra marcó el inicio de una relación que trascendería lo personal. En el corazón político de Roma, surgió una alianza alimentada por la ambición y el deseo de poder. Cleopatra, una joven de espíritu indomable, llegó a Roma con su hijo Ptolomeo XV Cesarión, reconocido por César como el suyo propio. El traslado a los Ortica Esaris, a las afueras de la ciudad, simbolizaba su aceptación como reina aliada, aunque siempre bajo la sombra del poderío romano. Sin embargo, el destino torció su curso. La despiadada ambición de los conspiradores arrebató la vida de César en las idus de marzo. Marco Antonio, el fiel lugarteniente, reveló su voluntad, cambiando abruptamente la marea de la opinión pública. Mientras el pueblo lloraba la muerte de su amado líder, el testamento de César nombraba a Octavio como su heredero. Antonio, amargado por verse relegado, desató una serie de conflictos, incluida la sangrienta batalla de Forum Gallorum. En medio de esta vorágine política, Cleopatra navegó con habilidad, manteniendo su alianza con Roma mientras perseguía sus propios intereses. Su encanto y astucia le permitieron sobrevivir en un mundo dominado por hombres poderosos, dejando una huella indeleble en la historia. La tormenta que condujo a Actium. En el corazón del imperio, mientras Roma se sacudía por el eco de las tensiones, me vi inmerso en el torbellino de eventos que dieron forma a la historia. El telón de fondo era una república fracturada, desgarrada por la guerra civil entre las facciones de César y Pompeyo. En el año 46 a.C., César celebró un triunfante regreso a Roma, saboreando la gloria de sus victorias en tierras lejanas. Mientras tanto, en su villa, escribió su testamento, confiando su legado a su joven sobrino, Octavio. Las tensiones entre César y sus adversarios se intensificaron. El 14 de febrero del año 44 a.C., César fue nombrado dictador vitalicio, acumulando un poder sin precedentes. Su ambición de emular a los monarcas helenísticos se hizo cada vez más evidente. Sin embargo, el destino tenía un giro inesperado. En los idus de marzo de ese mismo fatídico año, César fue asesinado por un grupo de senadores descontentos. Su muerte sumió a Roma en el caos, dejando un vacío de poder que amenazaba con engullirla. Mientras los restos de la facción pompeyana se dispersaban, surgió un nuevo conflicto. Octavio, el heredero de César, se enfrentó a Marco Antonio, uno de sus lugartenientes más poderosos. Las ambiciones chocaron, dividiendo a Roma una vez más en una amarga guerra civil. El conflicto escaló, culminando en la batalla naval decisiva en Actium. El destino de Roma pendía de un hilo mientras las flotas de Octavio y Antonio se enfrentaron en un choque épico. La victoria de Octavio cimentó su poder, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en la historia del Imperio Romano. La caída de Antonio y el ascenso del imperio. En el tumultuoso torbellino de la guerra civil, surgió una figura destinada a eclipsar a su predecesor, Octavio. Aunque era un joven inexperto de tan solo 19 años, su astucia política y su ansia de poder no tenían rival. Mientras Antonio, el veterano general, se retiraba al este, Octavio aprovechó la oportunidad para ascender. La caída de Antonio fue precipitada por la alianza entre Octavio y Marco Lépido, un poderoso general. Juntos, formaron el segundo triunvirato, un pacto que dividió el imperio romano en esferas de influencia. Octavio controlaría el oeste, Antonio el este y Lépido el norte de África. Sin embargo, la paz no duraría mucho. Los partidarios de Bruto y Casio, los asesinos de César, continuaron resistiendo en Grecia. En la batalla de Filipos, Octavio y Antonio aplastaron a sus oponentes, poniendo fin a la última resistencia al nuevo orden. Mientras tanto, en Italia, la guerra de Perusia estalló entre Octavio y los partidarios de Antonio. Después de una sangrienta campaña, Octavio salió victorioso, consolidando aún más su poder. El Imperio Romano ahora se encontraba en la cúspide de una nueva era, con Octavio como su maestro indiscutible. Los años siguientes fueron testigos de una lucha entre los triunviros, cada uno ansioso por expandir su territorio. La rivalidad entre Octavio y Antonio alcanzó su punto álgido en la batalla de Actium en el año 31 a.C. Después de una feroz batalla naval, la flota de Antonio fue destruida y él huyó a Egipto. Con la derrota de Antonio, Octavio se convirtió en el único gobernante del Imperio Romano. Renombrado como Augusto, fundó el Principado, una forma de gobierno que pondría fin a la República y daría paso a una nueva era de paz y prosperidad.
El ascenso y la caída del hombre más poderoso. Recuerdo vívidamente aquel fatídico día, en el que el corazón del imperio se tambaleó bajo el peso de la traición. En las idas de marzo, en la ornamentada curia de Pompeyo, el gran Julio César, el hombre que había conquistado naciones, cayó bajo las dagas de sus aliados más cercanos. El descontento había fermentado en las sombras del Senado, donde los conspiradores Casio y Bruto urdieron un plan para acabar con el tirano. Las Lupercalias, donde César rechazó la corona ofrecida por Marco Antonio, fueron un momento crucial, quizás un ardid para alimentar las llamas de la disidencia. El lugar del asesinato, ahora marcado por la memoria, era el epicentro de la vida política de Roma. En el corazón del área sacra argentina, a poca distancia del bullicioso foro, César encontró su trágico final. Sus cenizas fueron cremadas en los foros imperiales, un lugar de inmenso poder y legado. Pero el destino les tenía preparada una sorpresa. La lectura del testamento de César, que legaba su fortuna al pueblo, cambió el rumbo de la historia. En lugar de abrazar la victoria de los cesarianos, la opinión pública se volvió contra ellos. La traición cobró su venganza. Otro momento decisivo había tenido lugar años antes, en el año 48, cuando Pompeyo, el gran rival de César, huyó a Alejandría y fue asesinado traicioneramente. César, enzarzado en una guerra civil, se dirigió a Egipto para enfrentarse a Cleopatra y su hermano Ptolomeo. El ascenso y la caída de César fueron una historia épica de poder, ambición y traición. Su asesinato en las idas de marzo sacudió el imperio hasta sus cimientos, desencadenando una serie de acontecimientos que dieron forma al curso de la historia romana para siempre. Actium, el fin de una era, el amanecer de un imperio. En el ocaso de la República Romana, en el último suspiro de la grandeza militar, se libró una batalla naval que cambiaría para siempre el destino de Roma. Actium, un enfrentamiento entre titanes que selló el ascenso de un nuevo orden. El año 31 a.C. fue testigo del choque entre las flotas de Octavio y Marco Antonio, cada uno respaldado por ambiciones y alianzas que habían dividido al imperio. El escenario fue el Golfo de Ambracia, sus aguas tranquilas un lienzo para un espectáculo de destreza naval. Octavio, el heredero de Julio César, unió fuerzas con Agripa, su leal lugarteniente. Antonio, por otro lado, contaba con el apoyo de Cleopatra, la enigmática reina de Egipto. Dos imperios, dos visiones para el futuro de Roma, se enfrentaron en un combate que decidiría el rumbo de la historia. Antes de la batalla, la Roma tardorrepublicana había sido testigo de una década de conflictos internos. La muerte de César había desatado una lucha de poder entre sus seguidores, cada uno buscando consolidar su influencia. Actium se convirtió en el punto culminante de esta lucha, el enfrentamiento final entre las fuerzas que dieron forma al destino de Roma. En el fragor de la batalla, las galeras se enfrentaron en una danza mortal. El viento azotaba las velas, los remos golpeaban el agua y el aire se llenaba de gritos de guerra. El combate fue encarnizado, cada bando luchando por la gloria y el dominio. Finalmente, la victoria quedó del lado de Octavio. La flota de Antonio, desmoralizada y derrotada, se dispersó en el crepúsculo. Cleopatra, una vez una poderosa aliada, huyó a Egipto, donde su reinado llegaría a su trágico fin. Actium no fue solo una victoria militar, fue un momento crucial que marcó el fin de la era republicana y el comienzo de una nueva era imperial. Octavio, ahora conocido como Augusto, consolidó su poder y estableció un nuevo sistema político que transformaría profundamente el rostro de Roma. La batalla de Actium, con su drama, intriga y consecuencias de gran alcance, sigue siendo un relato cautivador de la historia romana. Fue un punto de inflexión que dio forma al futuro del imperio, un testimonio del poder del conflicto y la ambición humana. El conflicto de gigantes, la lucha por el poder entre Marco Antonio y Octavio. En una época marcada por la ambición y el engaño, dos titanes chocaron en un conflicto que cambiaría el destino del mundo romano. Marco Antonio, el general victorioso, y Octavio, el astuto estratega, se enfrentaron en una lucha sin cuartel por la supremacía. Antonio, envalentonado por sus triunfos en Iliria, estableció colonias de veteranos, mientras que Octavio, consciente de la amenaza, instigó a Marco Antonio a marchar contra Artabasdes en Oriente. Sin embargo, el comportamiento de Antonio en Alejandría, desviándose de las tradiciones romanas y adoptando costumbres orientales, enfureció al Senado, y especialmente, a Octavio. El punto álgido llegó con las donaciones de Alejandría.
Antonio y Cleopatra, desvelando su alianza, repartieron los territorios orientales entre sus hijos, desafiando abiertamente a Roma. En respuesta, Octavio lanzó una campaña propagandística, difamando a Antonio como un hombre emasculado y a Cleopatra como una seductora peligrosa. En medio de la vorágine, el año 32 a.C. resultó crucial. Los leales a Antonio abandonaron Roma, uniéndose a él en Oriente, mientras Cleopatra lo convencía de evitar Italia y centrarse en un enfrentamiento marítimo, donde su poderosa flota le daría ventaja. La batalla de Actium se cernía en el horizonte, un choque de titanes que decidiría el destino del Imperio romano. Los mundos de Antonio y Octavio, impulsados por la ambición, la traición y el deseo de poder, colisionaron en un conflicto épico que dejaría una marca indeleble en la historia. La guerra de Octavio y Marco Antonio, una lucha de intereses y ambiciones. En un fatídico año, mientras las sombras de la guerra amenazaban al Imperio romano, Octavio, el ambicioso general, encontró un camino astuto para encender la llama del conflicto. Socavando el corazón de la fe, sobornó a las sagradas vestales para que revelaran el testamento de Marco Antonio. Este documento, un testimonio de las ambiciones del general caído, reveló su deseo de ser sepultado en la lejana Alejandría, alimentando aún más la lucha de intereses que dividía a Roma. La chispa estaba encendida, y Octavio aprovecharía hábilmente este casus belli para declarar la guerra a su rival. Pero la rivalidad entre estos dos hombres no era solo política. Antonio, ahora bajo el hechizo de Cleopatra, había repudiado a Octavia, la hermana de Octavio, un acto que la astuta reina egipcia interpretó como una victoria. Sin embargo, su unión seguía siendo no oficial, un secreto que se ocultaba a los ojos del mundo. Con el testamento de Antonio revelando sus planes de expansión oriental, Octavio vio su oportunidad. Orquestó una campaña propagandística y arquitectónica, construyendo mausoleos y obras públicas para ganarse el favor del pueblo romano. El destino de Roma quedó sellado en el año 31, cuando el imperio se partió en dos, el occidente bajo el dominio de Octavio, el oriente bajo el de Antonio y el territorio egipcio en manos de Cleopatra. Desesperada por mantener la lucha en su terreno, Cleopatra presionó para que el conflicto se convirtiera en una batalla naval, donde sus fuerzas navales superiores podrían brillar. Y así, en lo que sería la última gran batalla naval del Imperio romano, la maniobrabilidad de las naves se convirtió en el factor decisivo. El choque de armadas marcó el destino de Roma, mientras las ambiciones de Octavio y Marco Antonio se enfrentaban en un duelo sangriento que daría forma al futuro del mundo. El choque de Titánides en Actium. En las aguas tempestuosas de Actium, se libró una batalla que alteraría el curso de la historia. Dos poderosas armadas se enfrentaron, cada una comandada por un hábil general que anhelaba la supremacía. Yo, un observador privilegiado, vi cómo las olas se agitaban bajo el peso de cientos de naves, algunas ligeras y ágiles como halcones, otras imponentes como leviatanes. La elegante flota de Octavio, liderada por Agripa, se enfrentó a la formidable armada de Marco Antonio y Cleopatra, con sus enormes embarcaciones ornamentadas con torres que se elevaban sobre las olas. Los tambores de guerra resonaron atronadores cuando ambos ejércitos se aproximaron. Octavio desplegó un asombroso contingente de 400 naves ligeras, maniobrando hábilmente para superar en número a las 200 o 300 naves de guerra más pesadas de su adversario. Antonio y Cleopatra poseían un arsenal de 75,000 legionarios y 25,000 auxiliares, mientras que Octavio contaba con 70,000 soldados de infantería y 12,000 jinetes. El choque fue ensordecedor. Las naves se lanzaron unas contra otras, lanzando pesados ganchos de bronce para engancharse y entablar feroces batallas cuerpo a cuerpo sobre las cubiertas. La leyenda narra que la misma Cleopatra dirigió su propia flotilla, una muestra de su determinación inquebrantable. Mientras las olas se teñían de sangre, la intensidad de la batalla alcanzó su punto álgido. Los poetas cantaron sobre el choque de la flota pesada de Antonio contra la flota ligera de Octavio, una metáfora de la antigua batalla entre la tradición y la innovación. Pero al final, la agilidad y el número superior de Octavio prevalecieron. En aquel día fatídico, el destino de dos grandes imperios quedó sellado. Octavio surgió victorioso, convirtiéndose en el primer emperador de Roma y dando inicio a una nueva era de dominio. Y así, la batalla de Actium se inscribió en los anales de la historia como un encuentro titánico que dio forma al mundo antiguo. La batalla del Golfo de Ambracia, el enfrentamiento épico.
Un imponente bosque de pinos se erguía como un centinela, sus troncos testigos del tumultuoso pasado. En la antigüedad, su madera era esencial para construir barcos, puentes y empalizadas. Esta majestuosa arboleda se convertía en escenario de una batalla de proporciones épicas. Pero el destino era caprichoso. El viento, como un dios vengativo, mostraba su favoritismo descarado. Una flota se encontraba condenada por la torpeza de sus marineros, sus armas inútiles en las manos débiles de una mujer. Por el contrario, las naves de Augusto desplegaban sus velas henchidas de esperanza, sus enseñas adornadas con victorias pasadas. La maquinaria propagandística engrandecía a Roma, pintándola como el defensor de la justicia. Octavio, el futuro Augusto, se convencía de que su guerra no era contra un hermano romano, sino contra una extranjera que había seducido a un romano. El teatro de operaciones se extendía ante nosotros. Dos ejércitos se apostaron en el Golfo de Ambracia, sus campamentos encaramados en el promontorio de Actium. Durante semanas, se observaron mutuamente, esperando el momento propicio para el enfrentamiento. Las escaramuzas comenzaron a mediados de mayo, cuando Agripa tomó las bases enemigas, provocando deserciones masivas de las filas de Marco Antonio. El día del juicio final, el 2 de septiembre, el viento concedió un respiro a las naves de Antonio, permitiendo escapar del alcance de Agripa. El amanecer trajo consigo una brisa que favoreció a Antonio, lo que le permitió navegar hacia mar abierto. El sol naciente iluminaba el escenario de batalla, mientras las flotas se enfrentaban en una danza mortal. El choque de los barcos contra los cascos, el silbido de las flechas y el estruendo de las explosiones crearon un estruendo ensordecedor. La batalla se prolongó durante horas, y la marea cambió constantemente. Victoria y derrota se entrelazaron, creando un tapiz de valor y sacrificio. Finalmente, el sol poniente anunció la victoria de Octavio. La flota de Antonio fue aniquilada, sus sueños de grandeza se disiparon ante la abrumadora potencia de Roma. Mientras contemplaba el campo de batalla, destrozado y manchado, no pude evitar sentir una profunda emoción. El Golfo de Ambracia se había convertido en testigo de una lucha titánica, una historia de ambición, traición y destino. Y aunque el tiempo ha borrado los nombres de los combatientes, su legado permanece, un recordatorio del poder que reside en la determinación humana y la fragilidad de la gloria. El trágico ascenso y caída de un amor épico. En el tumultuoso escenario de la batalla, nuestras almas se agarraron con fuerza a nuestros imponentes buques de guerra. Podíamos embestir a nuestros oponentes con nuestros afilados espolones o prender fuego a sus torpes naves desde lejos con nuestras poderosas balistas. Sus movimientos eran lentos y torpes, sus enormes cascos los convertían en blancos fáciles. En medio del fragor de la batalla, destacaba un pasaje revelador escrito por un antiguo historiador. Mientras un bando contaba con hábiles generales, remeros y soldados entrenados, el otro se componía únicamente de combatientes ordinarios. Cleopatra, la seductora reina, fue la primera en huir, dejando atrás a sus leales seguidores. Su cobarde amante, Antonio, prefirió seguirla que luchar junto a sus hombres. Antonio, el otrora poderoso general, abandonó a sus tropas, convirtiéndose en un desertor más. En el año 30, la noticia de la llegada de Octavio a Egipto sacudió Roma. Cleopatra ofreció rendirse, con la condición de que sus hijos gobernaran el reino. Octavio se negó a negociar. Antonio intentó reunir a sus exhaustas tropas para una última batalla, pero sus soldados, cansados y desmoralizados, se negaron y desertaron. Antonio huyó, culpando a Cleopatra de su derrota. La reina, desesperada, se encerró en su mausoleo y difundió el rumor de su muerte. Antonio, presa de la angustia, se clavó una espada en el corazón. Pero en ese instante, un mensajero llegó con la noticia de que Cleopatra seguía viva. El malentendido ya no importaba, Antonio había tomado una decisión fatal. El trágico final de esta historia de amor se ha transmitido a través de los siglos, inmortalizado en el arte y la literatura. La pregunta de si Cleopatra manipuló deliberadamente a Antonio sigue sin respuesta, pero el peso de la evidencia sugiere que ella lo utilizó como una herramienta para sus propios fines. Y así, la historia épica de Marco Antonio y Cleopatra llegó a su trágico final, un testimonio del poder del amor, la traición y las consecuencias devastadoras del engaño. El choque de titanes en Actium. El destino de un imperio pendía de un hilo en las aguas de Actium. Las armadas rivales, dirigidas por Octavio y Marco Antonio, se prepararon para un enfrentamiento épico.
Con una estrategia brillante, Agripa, el almirante de Octavio, desplegó sus naves en una formación estratégica para desbordar a Marco Antonio. Sus buques, más pequeños y ágiles, se deslizaron con gracia, amenazando con rodear a los imponentes barcos de Antonio. Mientras tanto, Antonio, con su leal Cleopatra a su lado, maniobró hábilmente para evitar la emboscada. Sus naves masivas, aunque lentas y pesadas, se mantenían firmes, desafiando la maniobrabilidad de sus oponentes. Pero en medio del tumulto, un acontecimiento inesperado cambió el rumbo de la batalla. El escuadrón de Cleopatra, en lugar de enfrentarse a Octavio, se escabulló silenciosamente por el centro, dirigiéndose a Egipto. Antonio, testigo de la huida de su amada, sintió un nudo en el estómago. Había sido superado, no solo estratégicamente, sino también emocionalmente. Renunciando a su esperanza de victoria, abandonó su barco y se unió a Cleopatra, dejando atrás a sus seguidores leales. Mientras tanto, Agripa, victorioso sobre el escuadrón de Publícola, persiguió implacablemente a Antonio. Las veloces naves de Octavio alcanzaron al barco de Antonio y Cleopatra, pero el astuto general egipcio ya había escapado. Al caer la noche, la batalla de Actium llegó a su fin. Octavio había triunfado, no solo por su superioridad militar, sino también por su habilidad para explotar las vulnerabilidades emocionales de su oponente. En palabras del historiador Dion Casio, el valor de los hombres supera el tamaño y el grosor de sus naves. La rapidez y la maniobrabilidad son esenciales en una batalla naval, porque permiten ataques frontales y de flanco cruciales. Y así, el Imperio Romano dio un giro cuando un nuevo César ascendió al trono, mientras que los héroes de Actium se desvanecieron en la historia. Las dos caras de la historia, Marco Antonio y Cleopatra. En un mundo envuelto en intrigas y ambiciones, surgió un romance legendario entre Marco Antonio y Cleopatra. Pero detrás de las idealizaciones y los bustos esculpidos, yacía una realidad muy diferente. Antonio, el general romano de gran reputación, era una figura imponente, alejada de su imagen idealizada. Su encuentro con Cleopatra, la enigmática reina de Egipto, fue un momento trascendental. Ella, lejos de ser solo una belleza física, poseía una mente brillante y un don para la oratoria que cautivaba a los hombres. A pesar de su alianza, las sospechas se cernían sobre Antonio. Octavio, su rival político, veía con desaprobación su creciente influencia. Para consolidar el poder, Antonio contrajo matrimonio con Octavia, la hermana de Octavio. El tiempo avanzó y los conflictos se intensificaron. El general Sextus Pompey, una amenaza para Roma, fue derrotado en una serie de batallas estratégicas. Sin embargo, Octavio enfrentó un dilema: necesitaba tierras para sus veteranos. Las opciones eran los territorios orientales o Egipto. En busca de recursos y poder, Antonio emprendió campañas fallidas contra los partos. El desastre lo dejó exhausto, lo que debilitó su posición y agotó sus recursos. Entonces, se desató una guerra civil entre Antonio y Octavio, una batalla por el dominio del mundo conocido. El destino de estos dos personajes legendarios pendía de un hilo, mientras sus ambiciones y los giros del destino determinaban el curso de la historia. El suave surgimiento de un imperio. En el crescendo de su poder, se convirtió en el epicentro de la toma de decisiones. El Senado, en un gesto histórico, le otorgó el título de primus inter pares, el primero entre iguales. Para el año 27 a.C., ya era Augusto, iniciando una nueva era. Décadas antes, Augusto había tejido hábilmente su influencia. Deshacía y hacía a su antojo, pero con la perspicacia de un hábil estratega. Al establecer el imperio, mantuvo ingeniosamente vestigios de la República. Reconoció su valor y los adaptó a la nueva estructura de gobierno. Sin embargo, la República ya había perdido su vigor desde finales del siglo II a.C. El cambio al imperio fue un proceso gradual, marcado por guerras civiles que sacudieron el corazón de Roma. En un lapso vertiginoso, 5 conflictos desgarraron la otrora orgullosa nación. El ascenso del imperio fue un viaje sinuoso, una transformación que se gestó durante años. No fue un cambio abrupto, sino una metamorfosis gradual, un testimonio de la astucia de un hombre que moldeó el destino de una civilización y el curso de la historia. El nacimiento del imperio, un viaje a través de la fragmentación republicana. En el tumultuoso tapiz de la historia romana, el paso de la república al imperio fue un drama de ambición, guerra y transformación.
Las antiguas instituciones republicanas, diseñadas para un mundo en expansión, se habían vuelto obsoletas, dando paso a una era de personalismos y poderes extraordinarios. El deterioro de la República comenzó mucho antes del ascenso de César. Los hermanos Graco, en el siglo II a.C., inauguraron una época de concesiones de poderes sin precedentes a los líderes carismáticos. Greo Pompeyo Magno y Mario, 5 veces cónsul, allanaron el camino para el eventual colapso del orden republicano. El golpe de estado de Octavio, nombrado cónsul a la temprana edad de 19 años, marcó un punto de inflexión. La batalla de Actium, en el 31 a.C., selló el destino de la República. Octavio surgió como el vencedor indiscutible, transformándose en Augusto, el primer emperador romano. La transición al imperio no fue abrupta. Fue un proceso gradual, alimentado por las tensiones y fragmentaciones de la República tardía. Las instituciones republicanas se deshilacharon, incapaces de abordar las vastas necesidades del imperio en expansión. La dictadura de Sila y César demostró el desprecio por las normas establecidas. El Senado quedó impotente, ya que el poder se concentró cada vez más en manos de unos pocos. El asesinato de César sumió a Roma en el caos, lo que llevó a la lucha por el poder entre Octavio y Marco Antonio. Finalmente, la República cedió ante la ambición de un solo hombre. Augusto consolidó su poder, estableciendo un nuevo orden imperial. El Senado retuvo algunas funciones, pero su autoridad estaba subordinada al emperador. El nacimiento del imperio marcó un antes y un después. Fue una metamorfosis política, social y cultural que dio forma al destino de Roma y dejó un legado indeleble en el curso de la historia occidental.